Perfecto, bueno, buenos días a todos. Aquí de Bogotá, Colombia, el ingeniero Román, el ingeniero Daniel, el ingeniero José, el ingeniero Antonio, a los asistentes allá en la mesa de trabajo en el IBI Center y a los que están presentes, obviamente, de manera virtual. Esta sesión del día de hoy, obviamente, tenemos en la mesa de trabajo de la parte baja del taller del IBI Center, tenemos el despiece de nuestra batería del vehículo Honda Civic modelo 2012, sistema IMA. Bien, esta batería, la cual obviamente se compone de 40 celdas, está dividida en 4 módulos. Cada módulo tiene 10 celdas y tiene un voltaje total de 144 voltios. De acuerdo a los códigos de falla, que inclusive los 3 códigos de falla que encontramos, solamente discutimos en clase la vez pasada uno, encontramos dentro de su principal reporte un código de falla que nos sugiere que tenemos un desbalanceo en celdas. Es decir, que el voltaje de las celdas no es parejo en todos los módulos. Por este motivo, se decidió obviamente desmontar la batería para hacer una inspección visual, ¿cierto? Poder establecer si tenemos algún tipo de tema físico y también someter a evaluación las celdas, obviamente con nuestro equipo de análisis de baterías, para obviamente poder tomar una decisión respecto al procedimiento adecuado. A los chavos, aquí a los jóvenes que tenemos, bueno, tanto en la sesión vía Zoom como la sesión de aquí arribita, les comentaba que el video de la plataforma en el cual se realizó el desmontaje, tanto del convertidor de CS, del inversor y de la batería de alto voltaje, dentro de estos días se encuentra ya subida dentro de la plataforma Moodle, ahí para que vean pues cómo se realizó el desmontaje de estas piezas. Y pues bueno, ¿qué podemos observar? Ustedes van a ver ahí dentro del video cómo está representada la batería de alto voltaje. Normalmente se estaba en un tipo inicial color blanco, todavía compacta. Aquí lo que hicimos ya fue, por así decirlo, despezarlos, que nos quedaran los 4 módulos sueltos. Ya aquí queríamos hacer, digo, ahorita depende del ingeniero Michero o el ingeniero Román, si nos digan que la despesemos, pues la despesamos aquí en vivo ya con ustedes. El móvil. Aquí podemos ver que son 4. Aquí están las 10 celdas representadas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, esas son las 10 celdas. Ya cada módulo trae sus 10 celdas. Son 4 módulos y 10 celdas, por así decirlo. Y ingeniero Michel. Ok, claro, recuerden que dentro de los códigos de falla hablaba sensor de batería. Cuando hablamos de sensor de batería, es que tenemos por cada módulo de batería, tenemos como un jefe. De cada celda, aproximadamente 3.6 voltios. No sé si de pronto se alcanza el datasheet de las celdas, si te alcanzamos a ver alguna referencia, algo que nos pueda indicar, nos confirmen el nivel de voltaje porque hablamos de 3.6, o sea, si la batería total es de 144 voltios y son 40 celdas, pues si yo hago obviamente la división me daría ese promedio. Vamos a confirmar si es que yo estoy de pronto desfasado. 144 dividido 40 me da 3.6. No sé si el ingeniero Román me confirma si estoy bien en respecto a eso. Sí, estábamos trabajando para averiguar el voltaje nominal de las celdas. Aquí lo interesante, si no contamos con los datos de manual, es corroborar el voltaje máximo, hacer la división entre el número de celdas y determinar si llega a ser batería de litio o de litio ferrofosfato. Esto es muy importante conocerlo, ya que de ahí nos vamos a bajar en los voltajes de carga. Como esta batería ya se hizo una medición que ahorita lo vamos a corroborar, que se encuentran las celdas cargadas y desbalanceadas, vamos a proseguir a cargarlas. Pero para cargarlas, obviamente necesitamos conocer el voltaje máximo de carga. Por ende, el voltaje nominal es muy importante conocerlo. Entonces, aquí ya previamente lo explicamos, 144 entre 40 nos da un promedio de 3.6 nominal. Eso quiere decir, o identificamos que las celdas son de litio, de ion de litio, no son de litio ferrofosfato.
Si fueran de litio ferrofosfato, en su voltaje máximo de carga serían 3.65. Entonces, aquí ya identificamos el ion de litio y eso nos va a indicar que estas celdas se deben de cargar a un máximo de 4.2 volts por celda. Esto quiere decir que un pack completo estaríamos hablando de 42 volts. Ahorita lo que vamos a proceder a hacer es hacer algunas inspecciones básicas de voltaje. Vamos a utilizar el analizador de baterías para ver la impedancia de las celdas. Previamente ya se corroboró ese dato. Lo vamos a repetir y lo vamos a hacer nuevamente ahorita en la sesión para poder determinar cuáles son las celdas que tienen menor voltaje y mayor impedancia. Y una de las posibles soluciones para verificar que la batería se encuentre íntegramente segura va a ser cargar todas las celdas de manera individual, de una manera controlada con un cargador. Como ya sabemos la mayoría y como hemos visto en las sesiones, todas las baterías de litio necesitan un BMS. Cuando es una batería individual, es un controlador de carga. Cuando es una batería, dos o más baterías o celdas, vamos a necesitar un BMS. Nosotros tenemos aquí en el EV Center un cargador con voltaje y corriente programable que nosotros podemos hacer una carga segura. No podemos llegar a cargar con una fuente que no sea regulable, porque ya sabemos que puede llegar a ser inseguro. Entonces, bajo ambiente controlado y con la herramienta especializada, también vamos a proceder a cargar las celdas de manera individual para que lleguemos a un nivel de tensión de carga en todas las celdas, y posterior a eso también vamos a repetir una prueba de impedancia para ver si hay alguna que tenga alguna diferencia. También podemos aprovechar para hacer una prueba de aislamiento. Recordemos lo que le pasó al ingeniero Daniel con la celda de litio ferroso. Esto de la COVID, y se tuvo un problema de aislamiento. De hecho, ya tenemos la celda. Vamos a proceder a hacer un pequeño test con el medidor de aislamiento que ahorita nos va a facilitar producción, para corroborar que ninguna de las celdas que están aquí en este pack lleguen a tener o lleguen a presentar el mismo problema, pues. Entonces, es una de las pruebas que vamos a realizar y se debe de realizar antes de hacer el desarmado del módulo. ¿Por qué? Porque igual normalmente no manejamos bajos voltajes en la prueba de aislamiento, entonces vamos a manejar un voltaje de aproximadamente 50 volts con el medidor de aislamiento que tenemos aquí en el taller. ¿Qué? No, se ve borroso. Ok. Entonces también vamos a realizar un aislamiento para corroborar que la integridad de las celdas físicas no lo que le llegó a pasar a Daniel en el proyecto, el proyecto pasado. Y otra cosa, el diagnóstico interno de la batería. ¿Ok? Entonces, parte eso es lo que vamos a ayudando con la guía del diagnóstico para lo que es el conversor de CDC y para el inversor. Ok. Ok, muy bien. Ingeniero, yo quisiera que fuera bajando cada uno de los asistentes que están en la mesa de trabajo del EV Center, como lo hemos hecho, que va bajando uno por uno, para que todos vayan haciendo una fase, analizando, reconociendo básicamente lo que estamos haciendo ahí. También, si de pronto para ir de que ellos vayan como tal asumiendo la información. Una pregunta, ingeniero. Obviamente, su mensaje nos dice que obviamente, de acuerdo al nivel de voltaje nominal, cuando hablamos de voltaje nominal, es el voltaje promedio de la celda. Identificamos que es una celda de 3.6. De esta forma identificamos, valga la redundancia, que es de química ion litio. Cuando es litio ferrofosfato, ¿qué voltaje nominal tendrá la celda? Puede ser entre 3 y 3. Lo normal es que sean de 3.2. Voltaje máximo de carga 3.65.
Ok, y aquí en el caso del litio, máximo voltaje de carga 4.2. 4.2, exactamente. Listo. Hay unas baterías de litio que se llegan a cargar a 3 a 4.35, pero son casos muy particulares y químicas muy particulares. En este caso no son utilizadas en los vehículos híbridos eléctricos. Ok, la celda que tiene el ingeniero Daniel, la que se fue a corto, ¿esa qué química es? ¿NSM? Esta es de litio ferrofosfato. Esta es de 3.2 nominal y 3.65 voltaje máximo. Ok, muy bien, listo. Hay unas celdas NSM que son níquel, litio, níquel, cambio manganeso. Son como unas azulitas, creo. Esas celdas, ¿a cuánto se pueden cargar? Las he visto en los packs de baterías de los retrofit. Las de... NSM, las NSM, Según yo, esas andan como... NSM. Sí, esas están entre 1.2 y 1.5, pero normalmente esas vienen ya en un pack en serie. Por ejemplo, las del Prius, esas también, esas no son de tecnología de litio, no, son de 4, de 7. Bueno, esos son de níquel metal hidruro y su compuesto, bueno, y el voltaje o la fuerza electromotriz que nos pueden proporcionar es 1.1 mínimo, 1.2 nominal y 1.3 ya cargadita. Había unas, no recuerdo de qué modelo, que sí eran de aproximadamente 7 volts, pero ya venían varias celdas. Es que Bueno, es que esas son de 7.2 voltaje nominal. entonces ya el voltaje que nos da ya por módulo son 7.2 volts, pero el siguiente por celda es 1.2. Sí, por celdas es entre 1.2 y 1.5 más. Listo. Entonces, Cuando hicimos la fase de diagnóstico, es que me dijeron qué pasó, qué dos cosas. Hay lo que yo llamo efecto raíz, ¿cierto? Efecto raíz, por la cámara. ¿Qué pasa acá? Damos segundo, causa raíz y lo que se llamaría efecto falla. Entonces, en este carro, en el Honda, el efecto falla era cómo se manifestaba obviamente el problema. Y démonos cuenta cómo encontramos de que el vehículo, o sea, se decía que el vehículo no cargaba la batería a 12 voltios y obviamente, pues, gracias a que el sistema tiene incorporado un motor de arranque, pues el vehículo puede funcionar en combustión interna. Pero miren cómo había un efecto falla, pues se manifestaba de una forma, pero mire dónde vamos encontrando el problema. Ah, pensábamos que era el DCDC, pero si el DCDC no está alimentado bien por la batería, pues no va a trabajar. Entonces, ya encontramos el efecto falla, ¿cierto? Pero todavía estamos buscando la causa raíz. Y desde el punto de vista de ingeniería, uno debe trabajar bajo esa mentalidad. Efecto falla, ¿cierto? Causa raíz. También hay que tener en cuenta que cuando veíamos... ¿Me puedes ayudar con la puerta, Nicolás? Cuando veíamos la situación cuando veíamos en el escáner, estaba midiendo el nivel de cada una de las celdas, encontramos unas celdas que estaban en 300 milivoltios. No sé si en la medición, cuando fuimos a hacer la medición real, se manifestó eso. Sí, vamos. Sí, ingeniero, de hecho, era la celda número 33 si no mal recuerdo. 36. Ah, bueno. Sí, sí. Bueno, por ahí la 30 y cacho, y viene siendo, esta celda que está aquí, es la, ¿Ok? bueno, si no me la movieron, era la celda que estaba aquí, al igual ahorita, con los aparatos Román, bueno, aquí del ingeniero Román, realizamos la siguiente medición. Daniel, la seguridad de todo, por favor. Sí, recordemos que el módulo Nicolás, ahorita, la puerta. ¿Están golpeando, viejo? bueno, recordemos que ahorita la batería con la que vamos a estar trabajando no se considera alto voltaje porque ya está el módulo despiezado y aparte pues ahorita no están cargados. Exactamente, pero de todas maneras siempre hay que procurar utilizar Guantes. guantes de protección. Obviamente, cuando trabajamos con alto voltaje, pues, los guantes de protección con el nivel adecuado, pero en este tipo de batería o de módulo no llegamos a superar los 48 volts, entonces relativamente seguro de manipular, pero siempre es recomendable utilizar equipo de protección, ya sea para la cara, para la vista y para las manos. En este caso vamos a utilizar una pinza perimétrica para hacer la corroboración del voltaje de la batería de la tensión. Entonces, aquí Daniel nos va a apoyar y ahorita uno a uno vamos a estar pidiendo la colaboración de los participantes de los alumnos para que nos ayuden y participen aquí. Bien. Okay, vamos. Este trae ahorita, este es de punto 6, bueno, 600, punto 608. 600 milis. Ahí está. A ver, ¿alcanza a ver? Ahí me.
Correcto. Al igual como quiero ahorita, con la ayuda de todos ustedes, de los que están aquí en el IBI Center, digo, es parte fundamental de los que vienen aquí al IBI Center, que pues tienen esta oportunidad de poder participar. O si alguna vez andan por aquí, pues dense la vuelta para poder realizar estas mediciones. Y pues bueno, ahorita vamos a esperar que el compañero Luis se ponga los guantecitos. Seguridad y todo. Y pues bueno, al igual él también trae su calzado ideal. Pregunta que si 600 milivoltios o amperios. ¿Vale? Pregunta que si 600 milivoltios o amperios. Milivoltios. Milivoltios. La capacidad de corriente no se puede medir de manera puntual. Necesitamos hacer una medición, ya sea en carga o en descarga, para medir la corriente que está fluyendo a través de la batería. En este caso, si cerrásemos la batería con un cargador a través de la dona, o sea, del gancho, en una terminal, haríamos la medición de corriente, cuánto está entrando y cuánto está saliendo. Pero para medir la capacidad en miliamperios de la batería, necesitamos hacerle un test de descarga, que ustedes, no es tema, pero lo van a hacer con el Dicotala, que es el tester cargador-descargador. En este tipo de baterías, pues se utiliza un tester más grande que tenemos acá atrás, que es el que hace la descarga y la carga. En este caso no estamos midiendo carga, estamos trabajando solamente con niveles de tensión, milivolts, y vamos a hacer análisis de impedancia y voltaje. ¿Ok? Bueno, chicos, vamos a empezar. Y igual aquí, compañero Luis, por favor. Quieren 4,000, o sea, ya costó 4,200 pesos tú, Juanito, por la computadora esa. Ahí, Juan, grupo 3, si nos haces favor de silenciar tu micrófono, digo, no queremos escuchar tu business ahorita. Pero bueno, aquí ya está el ingeniero Luis, aquí presente, líder de marketing de la escudería Nova. Pero bueno, empezamos. Mira, Luis, lo primero que todo tienes que conocer la batería con la que estás trabajando. No vamos a llegar como el borre, nomás a ver qué onda. Hay que conocer la batería. Aquí puedes ver las celdas, cada una de cuadritos, son celdas prismáticas, como te podrás dar cuenta. Y pues bueno, cada celda tiene tanto su polo positivo como su polo negativo, que son los tornillos que están viendo aquí a los costados. Producción, más todo, producción. Ahí mero. Ah, en el ahí mero. Y bueno, por ejemplo, positivo y negativo de la primera celda son estos dos. Y luego la siguiente son estos otros dos. Así sucesivamente. ¿Cómo se va haciendo la conexión en serie? Por medio de estas lengüetas de conexión. Aquí empieza, pasa por el voltaje por este lado, se pasa el voltaje a la otra, a la celda a la continuación. Y lo de aquí, por medio de la lengüeta de conexión, pasa a la siguiente. Y así sucesivamente. ¿Dónde se encuentra el arnés que mide el voltaje por celda? En la celda positiva. Bueno, en el lado positivo de la celda, mejor haber dicho. Aquí están. ¿Cómo identificamos que es la celda positiva? O bueno, que es el lado positivo de la celda, mejor haber dicho. Yo lo identifiqué porque en el lado positivo trae, por así decirlo, un código QR. Ahí no sé si producción. Bueno, por ahí se ve. Aquí está. Esta partecita que está aquí es un código QR. Así identifiqué yo que es la celda positiva. Y del otro lado, pues. Una forma de identificar también cuando no tengamos de diferentes vehículos es colocar de manera correcta los polos y los colores del tester. Puede ser multímetro, pinza perimétrica, positivo, negativo. Y la mayoría debería de poder identificar. Tú haces una medición, puedes hacer una medición. Si te da con polaridad positiva, quiere decir que está correcto, por así decirlo, la medición. Si te lo da de manera negativa, quiere decir que están invertidas las puntas. De esa manera tú puedes identificar, si no conoces la batería o si no tienes alguna referencia, cuál vendría siendo el polo positivo. Aquí en este caso el compañero tiene las puntas bien conectadas, los polos del battery, bueno, de la pinza bien conectadas, ahí el negativo, negativo, positivo, positivo. ¿Qué pasaría, ingeniero, en dado caso al revés. que nos saliera negativo aquí Con eso pinza? podemos identificar de que están invertidos la polaridad. Esto quiere decir, cualquiera de las dos mediciones nos va a dar la referencia. Si nos sale negativo, quiere decir que el terminal positivo está donde está el negativo y viceversa, o lo contrario en el otra terminal. Entonces, si nos sale positivo, por así decirlo, tenemos la referencia bien. Si nos sale negativo, tenemos la referencia invertida. Es una manera también de identificar los polos.
si no conocemos la batería, si no estamos familiarizados con el pack, porque muchas de las veces, pues como en este caso, no hay una, aparte del código QR, no hay aparte una indicación, visual. una identificación. De hecho, creo que en estas tampoco viene, ¿verdad? No, aquí, bueno, aquí nomás como nos damos cuenta son por color. Por los, sí, por los materiales. Pero de todas maneras, si no lo conocemos, sí es una forma de poderlo identificar. Adelante, consíguenme. Y pues bueno, la identificación, pues ya acabé. No, digo, entonces, hasta aquí bien, con la identificación de la batería, ya supiste, bueno, ¿aquí cuántas celdas eran? 10, muy bien. Sí, pasa la prueba. Excelente. Aprobado. Pasa con 10. Bueno, son 10 celdas. Este es un módulo. Digo, no sé si por ahí queramos pasar otro o que él mismo haga la medición del módulo completo. Igual y podemos aprovechar y ahorita. O acá acabo hay 4 módulos. Sí. Aquí también es muy importante saber la nomenclatura, ¿no? Ya sabemos identificar. Celda a veces se le refiere como batería individual, pero como tal es una celda. Puede ser la celda prismática, la celda cilíndrica. Este vendría siendo un módulo, que es una unión de varias celdas individuales, y a la agrupación de varios módulos se le llama pack o batería completa. Ese pack ya va a incluir sistemas como el BMS, sistemas de disipación de térmicos, conectores, arneses, bus bars, etc. Entonces, para también que nos vayamos familiarizando con la nomenclatura para evitar confusión. Y pues bueno, aquí vamos a hacerlo de nuevo, ingeniero Luis. Por ahí. Bueno, igual si quieres, un poquito más por acá para que se vea dónde está realizando la misión y yo lo acerco. Hay que presionarlo bien para que haga la mención. Sin el pulso. Sí, mire, ahí está 2.100. Los puntos sin negativo. Negativo, a eso quiere decir que las puntas las tiene al revés, pero pues digo, no va a haber ningún problema en el resultado de la medición, pues da 2.100, nomás es el resultado negativo. Solamente sabemos que la identificación es. Sería paquete, bloque y se la ponen aquí en chat. Juan Roberto Ramírez. ¿Le doy a la tercera? Sí, hijo, dale. Celda de manera individual la batería. El módulo es la integración de varias celdas. Y el pack es la integración de varios módulos. Hay diferentes literaturas que lo llaman de diferente manera, pero en esencia. Sí. Bien. Aquí te va a dar positivo. ¿Este? No, ahí te va a dar al revés. Ok. Sí, ahí. Ah, cierto. Ahí está, es puntos 600 miles. 600 mil. Y luego la siguiente, hijo, por favor. Que es la 4. Es 2.125. 2.125 voltios. Déjame la siguiente. Aquí pregunta para la audiencia. ¿Por qué es importante que las baterías estén al mismo nivel de tensión? Contéstenos, a ver. Leemos chat, no se preocupen. Yo aquí lo estoy viendo. ¿Cuál es su opinión? Queremos conocer su opinión acerca de esto. Las celdas van una y una invirtiendo en el sentido, ¿verdad? En el sentido físico, sí, van sí. invertidas. O Sí, sea, la polaridad va invertida. Ahí está, 2.087, si no me recuerdo. Sí, 2.087. ¿Sí me escuchas, Román? Sí. Perfecto. Mire, digo, acá arriba están, activos si quieren participar. Y bueno, vamos a ir cambiando. Si gustan, ahorita sube Luis y baja alguien más, Pato. Igual Va para allá, Pato. Sí, Igual, ya. para que vayan participando aquí arriba, que están de manera presencial. Román y Daniel, ahí para que me apoyen. Sí, adelante. Ya vamos a recibir a alguien más. A ver, ¿qué comentan? Por ahí pusieron en el chat, puso Juan Roberto Ramírez,
¿Por qué al llegar una batería al punto máximo de carga, deja de cargar el bloque? Las baterías con menor carga se quedan sin cargar. Sí, Sí, carga. es una respuesta muy válida siempre y Hijo. cuando la batería esté en paralelo. Como recordemos, el BMS es el que determina el voltaje, más bien la carga, cuándo se detiene o cuándo continúa. Si el voltaje de referencia de voltaje máximo del paquete que pueda llegar a estar en paralelo esté en su voltaje máximo, el BMS va a dejar de suministrar carga y por ende, pues algunas baterías que tienen un nivel inferior de voltaje, pues se van a mantener descargadas. Hay diferentes efectos dependiendo de cómo las tengamos conectadas. Si las tengamos conectadas en serie o en paralelo, en este caso las tenemos conectadas en serie, pues no vamos a llegar nunca en esencia al voltaje máximo. Vamos a estar desperdiciando energía o disipando energía con las baterías que lleguen a su voltaje máximo y las baterías que están en voltaje inferior, pues no las vamos a llegar a conectar. Aquí tenemos a Pato. Pato nos va a ayudar con las siguientes mediciones. Ya tiene sus puertas de seguridad y nos va a ayudar con las siguientes mediciones. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. Quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Pato. Pato, Liz, qué pena que se me salió un momentico de línea. Pone cuidado, van a hacer unas pruebas que te va a dar el ingeniero, pero yo quiero que tú me muestres en uno de los packs dónde está montado el sensor de batería. Buena pregunta. Lo acaba de explicar Daniel. ¿Dónde está montado? Identifícalo ahí, míralo. Ah, mira, ese es el sensor de batería. ¿Cuál es? Mira. Y Ponte a mirar, si te das cuenta de cada celda, salen unos cablecitos, ¿cierto? ¿Para dónde esos cablecitos para dónde van? Ok, ok. O sea, llegan ahí Ok, listo. Y eso entra en un conector, ¿cierto? Sí. Listo. Eso que ve ahí, ponte a mirar ahí, ¿tiene alguna referencia? ¿Tiene algún nombre? Ese sticker, ¿qué es eso? Mírate ahí. ¿Esto? Sí, 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 sí. ¿Eso qué es? Pues, ¿la letra o...? Sí, ¿qué dice? ¿Qué nombre te dice ahí o qué te muestra? O sea, la letra, y ahí tiene como una referencia, algo así. Pues ahí pone una A. ¿Listo? Ok, ahí hay una referencia también internacional. Bueno, de pronto tomar una fotico y luego eso subirla como material, ¿listo? Entonces, la pregunta mía es, ¿eso qué es? De acuerdo a lo que tú has entendido, ¿eso qué es? ¿Qué hace en ese pack de batería? ¿Qué hace eso? ¿Puedes repetir la pregunta, por Eso favor? que tú estás viendo ahí, ese módulo, ¿qué hace? ¿Qué función tiene en ese módulo de batería? Esa computadora, ¿qué hace ahí? ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees de eso? ¿Cuál será su Ah, función? ánimo, hijo, ánimo. Cualquier cosa. No Dale, sé. dale, dale, no importa, eso para aprender. Dos. Bueno, no sé, para como regular la energía o algo. Ok, Mm. listo, listo. Ponle cuidado. Si te das cuenta de lo que explicaba el ingeniero Román, hay que estar vigilando el voltaje de carga y descarga de las baterías. Ujú. Entonces, cada módulo tiene como una pequeña computadora y está vigilando, o sea, por ese motivo tiene un cable que sale de cada celda. Entonces, internamente, ese módulo que tú ves ahí va midiendo el nivel de voltaje. No sé si tú de pronto estuvieses en la sesión que estuvimos el día miércoles y conectamos el escáner y medíamos el nivel de voltaje de cada celda con el escáner. ¿Te acuerdas? Sí, de pronto la viste, la sesión que hicimos en la sesión grabada. Bueno, entonces, ¿qué pasa? De ahí viene esa información, ¿listo? De ese módulo que está ahí. Es el que está compartiendo la información. ¿Listo? Se llama sensor de batería. ¿Listo? Dale, siga, ingeniero, qué pena. Al igual también, digo, algo que quisiera mencionar es que, por ejemplo, para la numeración de celdas, lo que utilizó Honda es en la parte, digo, aquí en la etiqueta que bien mencionó Pato, aquí viene una letra, esta es la A, y la siguiente es la B, y luego la que sigue es la C, y luego la que sigue es la D. Entonces, así consecutivamente es conforme se va haciendo la numeración de estas celdas. Ya empezamos de la 1 y termina hasta la 40. Yo tengo una pregunta. ¿Quién? Sí, no supe quién habló, pero sí, dime. Dice Una Arturo. Arturo. pregunta.
Arturo. De cada polo positivo de la batería sale un cable que va al BMS y ese es el que monitorea el voltaje de cada celda. Ahí, ¿cómo monitorea el voltaje si está un solo polo? ¿Sí qué, perdón? Cada celda, un polo positivo de cada celda sale un cable. Sí. Monitorea el voltaje de la batería. La pregunta es, ¿cómo monitorea el voltaje si está conectado a un solo polo? Ok, esa es una buena pregunta. ¿Sí me puedo apoyar, por favor? Ya, listo. Se desconectó. Bueno. Es prácticamente es como si estuviéramos haciendo una medición como si fuera prácticamente un multímetro. Tú normalmente, ¿qué es lo que puedes hacer? Tú pones tu punta en el lado positivo y la otra la puedes poner a tierra. Y ya prácticamente, así es como checas el voltaje. Digo, es prácticamente como si fuera un multímetro. Digo, ahí, Pepe, no sé si quieres apoyar ahí en algo tú. Hablo. Sí, sí. Bueno, entonces, ahí eras Alberto. Arturo, creo que era Arturo. Arturo. Ok, bueno. Bueno, Gracias. listo. Sin embargo, para reforzar el concepto, déjame ver un poco más de cerca, ingeniero Román, déjame ver un poco más de cerca como tal el cable. A ver, claro, si se dan cuenta ahí tenemos los puentes, ¿listo? Ahí tenemos los puentes. Es que internamente como tal va a tener una referencia de tierra virtual, lo que vamos a encontrar ahí. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vimos se ven sulfatados los contactos? ¿Cómo se ven los contactos ahí? No, ingeniero, de hecho las lengüetas de conexión se ven limpias. Normalmente en algunos casos, digo, por ejemplo, igual ahorita, si gusta, mostramos la de Toyota que tenemos aquí, en una parte, en una sección, la dejamos con óxido, con sarro, por así decirlo, con esta sulfatación que se hace, para que se vea que hay una sulfatación con el tiempo y con el paso del tiempo. Aquí en este caso, los 4 módulos se encuentran totalmente limpios. La lengüeta Ok, de conexión no presenta ninguna sulfatación. bueno, hay un tema del siguiente. Manual de fabricante no nos deja, manual de fabricante no nos muestra el despeje interno de esa celda. No nos deja ver eso. Obviamente, esos tornillos, cuando tú montas una batería, piensa la retrofit o obviamente como tal de vehículo de serie, el apriete de esos tornillos es muy importante. Pero, por ejemplo, en este momento, fabricante no nos da esa información. Aquí nos toca hacer un trabajo de ingeniería inversa. ¿Y cuál sería? Sería que cuando soltemos obviamente los tornillos, de pronto pudiéramos evaluar con un torcómetro a qué nivel estaban apretados. Porque la idea es que nuevamente cuando vamos a apretar, pues obviamente lo vemos en mismas condiciones. Tener en cuenta eso. Ahí el ingeniero Román va a comentar algo. Ahí también tengo un comentario complementando lo que dice el ingeniero Michel. De hecho, tenemos una herramienta especializada para eso, que vendría siendo el medidor de microresistencia. Por favor, producción, ¿podemos conseguir el medidor de microresistencia? Sí, permítanme, bueno, ahorita producción va por ahí. Producción, o sea, el instructor va a ir por Ese ahí. sería, ese sería igual que el medidor de equipotencial. Sí, ese es el medidor para voltajes equipotentes, pero también nos sirve para hacer la medición de resistencia de contacto, se le conoce. Muchas de las veces, cuando nosotros hacemos una referencia a un valor de torque mecánico, como ahorita hablamos del sarro, de la sulfatación, puede existir la posibilidad de que el torque mecánico sea el adecuado o el apropiado, pero si la laminita o el conector está por así decirlo, contaminada, puede ser que el torque sea el adecuado, pero eléctricamente el contacto no sea el apropiado. Igual, ahorita vamos a pasar a alguien que las fotos están de qué lado. Sí. Perfecto, dame chancita. Tenemos Listo. torques. Que por favor, bueno, el compañero que está ahí, para que todos vayan 3, pasando, los que están en el e-center, para rotarlos, por favor. El compañero que está ahí, para que vaya rotando la prueba, lo que va a hacer la prueba, y para que todos vayan bajando y puedan estar allá. Jesús, ¿Quién está haciendo el yo lo parto y tú ves si ahorita que vengan aquí. En producción ahí donde se expresa. Bueno, De arriba, a ver, digan un nombre a quién invitamos.
O sea, que alguien baje. Pregunta, ¿quién quiere bajar? No, primero, pues dale. Bueno, aquí veo una pregunta de Oscar Parral que está en el chat. Dice, ¿se puede poner alguna pasta antisulfatación o alguna solución para evitar esto? Eh, Ingeniero Romano, ¿usted qué opina? ¿Algún tipo de grasa dieléctrica? Pues yo la verdad nunca he visto en una batería grasa dieléctrica, pero pues de acuerdo a la pregunta que nos hace Oscar, No, ¿sería conveniente aplicar grasa? no. Hasta el conocimiento que yo tengo, no se debe de utilizar ningún material adicional. Debe de ser el contacto metálico. Notar. Aquí, ahorita nos va a ayudar, ¿cómo te llamas? Jesús nos va a ayudar. Pero en esencia, déjenme explicarles o tratarles de explicar qué estoy haciendo referencia. Vamos a hacer una visualización transversal del punto de contacto. Entonces, prácticamente, en este caso, el recuadro azul vendría siendo la batería. El cuadro verde vendría siendo el poste o el tornillo. Y en esencia, aquí va a tener el punto de contacto. Entonces, ¿qué hacemos cuando verificamos con el torquímetro? Nosotros verificamos la fuerza con la que está mecánicamente unida, por así decirlo, la tuerca sobre el punto de contacto y el borne de la batería. Nosotros pudiésemos tener un valor de referencia mecánico apropiado para cada tornillo, pero puede ser que a lo mejor, como decíamos, a simple vista no alcanzamos a ver una sulfatación o una contaminación, pero puede ser que aquí internamente llegue a tener una contaminación y a final de cuentas el torquímetro me va a dar un valor de referencia correcto, pero eléctricamente puede existir una deficiencia de contacto. Entonces, lo que vamos a hacer, pues Jesús nos va a ayudar a medir el punto de medición entre un valor de referencia del poste y un valor de referencia en la placa de conexión. Puede ser del lado derecho, del lado izquierdo, donde tengamos la posibilidad de colocar la punta. De esta manera, vamos a saber o debemos de corroborar que en cada punto debe de existir un valor similar. Entre menor sea el valor, va a ser mayor el contacto, eléctricamente hablando. ¿Ok? Entonces, para esta ocasión, vamos a utilizar. Ya dejamos en fuera el medidor, la pinza multiamperímetrica. Medidor flujo. Vamos a pasar ahora a el medidor de microresistencia. Este medidor de microresistencia, a diferencia de la pinza convencional, tiene cuatro polos. Es muy importante colocarlos de referencia con su indicador, que en este caso nos tiene una flecha, y aquí producción va a ayudarnos a conectar. Y vamos a hacer la medición. Siguiendo la instrucción, vamos a hacer una punta en el poste, en el tornillo, y la otra medición en algún punto que podamos hacerlo. Vamos a acercar la cámara y para que se vea. Y podemos ponerla. Vamos a hacer una medición en el tornillo, como decía, y en la plaquita. Como quieran las puntas. La plaquita, ahí. Y ahí. Presiónalo fuerte porque trae unas. Presiónalo fuerte. Punto 17.5 miliohms. Sí, punto 1715. Esa medición la deberíamos de llevar a cabo corroborando todas las celdas también para saber si alguna está floja o tiene un contacto inapropiado. Pero vamos a hacer, ojo aquí, ojo, es muy importante. Este equipo no mide voltaje. Acuérdense de la ley de Ohm. Para poder calcular una variable necesitamos las otras dos variables. Entonces, este equipo como tal
si llegásemos a colocar una diferencia de potencial, o sea, le ponemos positivo y negativo a estas puntas y vamos a fundir el fusible. Por otra opinión, por así decirlo, el battery tester sí alcanza a medir tensión e impedancia. Lo que mide, lo que acabamos de medir, se conoce como resistencia en DC. Y lo que vamos a medir con el battery tester es Z, lo que es impedancia. Entonces, no hay problema si le metemos voltaje. Podemos repetir la medición inclusive con y vamos a tener un valor aproximado, pero no igual. Opción. Vamos a repetir la misma medición para que veamos que es un valor aproximado, pero no el mismo. Que en dado caso de que no llegásemos a tener este equipo, te pudiese servir este otro. Pero la forma correcta es medirlo con el valor de impedancia. ¿Cuánto es? Punto 28. Punto. Bueno, por lo final ya uno ya está, sí estaba marcando ya el punto 28. Ok, entonces ahí, si se fijan, es un valor muy pequeño, o sea, es 0.28 milis, lo que vendría siendo 0.028 ohms. Sí. Pero ese es micro, no, entonces sería otro. El punto es, el valor puede llegar a ser similar, pero no es el mismo, porque son valores, este es RDC y el otro es Z. El valor correcto vendría siendo el valor del miliohms, del RDC. Si tuviésemos un torquímetro en este momento, nosotros podríamos verificar el torque mecánico de esa unión y como comentaba el ingeniero Michel, debemos de tomar un valor de referencia de cuál es el torque apropiado. No lo vamos a tomar con uno solo, necesitamos tener el valor de referencia de varias mediciones. En este caso, lo vamos a hacer a través de la resistencia eléctrica. Quiere decir que vamos a tener un torque referente o equivalente a este valor de resistencia. Ahorita vamos a repetir las mediciones y las vamos a repetir tanto en el polo positivo como en el polo negativo. Ingeniero, ¿hay alguna constante o un parámetro máximo o mínimo de esa resistencia? Eso depende de, pues en esencia de cada punto de contacto, porque depende de la superficie de contacto y de los materiales. Entonces, la referencia es entre menor valor de impedancia, de resistencia, va a ser el contacto va a ser el mejor. O sea, lo que buscamos es Mínimas menor caídas de voltaje. Ajá. Resistencia. Por ejemplo, ahorita, Dani, vamos a aflojar un tornillo para que se vea la diferencia. Mientras nos ayudas a hacer la medición, procura tener, sí, entre el otro polo, procura tener el mismo valor de referencia. O sea, donde se coloque la punta en la laminita, siempre vuelves a hacer la otra medición. Ahí ya tenemos punto 16. O sea, ese tiene menor contacto. ¿Por qué? Digo, mayor contacto. ¿Por qué lo sabemos? Porque la resistencia es menor. Claro, ahí para complementar, ingeniero, o sea, si yo tengo menos resistencia, tengo menos caída de voltaje y menos probabilidad que haya arco eléctrico, que es lo que es mortal ahí. Si tengo menos resistencia, tengo menos probabilidad de un arco. Ok. Ahí también es importante esto, porque si hay algún tornillo flojo, las uniones mecánicas de torque y tornillo, por la vibración, siempre van a ceder en algún momento. Entonces, en los procedimientos de mantenimiento se tiene que corroborar las uniones mecánicas. Por este lado ya aflojamos una, pero si quieren vamos a darle la oportunidad a alguien más para que nos ayude a hacer la medición. Sí. ¿Y tú? Ethan, si quieres venir, por favor. Pero el compañero que está ahí entendió la prueba, el compañero que está ahí, ¿cómo es tu nombre? Discúlpame. Jesús. Jesús, Sí, ¿entendiste la prueba? ¿Claro? Sí, sí, porque o sea, lo que marca además es que entre más apretado esté, menos resistencia debe marcar. Y entre más
Listo. Oscar Parral tiene una pregunta. Está levantando la mano en el chat. Y mira, a ver, mi pregunta es, si encontráramos algún módulo dañado, alguna celda dañada, la resistencia también se encuentra en el módulo. Oscar, ¿Lo puedes Pues- escribir, por favor? Porque no escuchamos muy bien. o si lo, Agárrame. No, pero no te escucho. ¿Sí? ¿Sí escucha? Lo que él escucha dice que si encuentran una célula dañada, habla algo sobre la resistencia. O sea, lo que pasa es que una cosa es resistencia interna de la celda y otra cosa va a ser la resistencia, obviamente, la medida de microresistencia de contacto entre la terminal, digamos, entre el tornillo de la celda y la tuerca que obviamente aprieta la plaquetica de unión. Entonces, Sí. obviamente aquí es lo que muestra, ¿no? En este caso, esta resistencia o este valor de miliohms se le conoce como RDC, o sea, resistencia en DC. Y el valor interno de la batería siempre va a ser una Z, o sea, siempre va a ser una impedancia. En esencia, pudiese ser el mismo parámetro, pero son parámetros diferentes. Se miden en ohms o en miliohms, es lo mismo, pero son calculados de manera diferente y aplican de manera diferente. A lo que Entonces, me refiero, si me escuchas, es, digamos, si tenemos una celda dañada, una más, y tenemos una caída de voltaje en esa celda, la resistencia también se ve afectada exclusivamente en esa celda, no por resistencia de contacto, sino por resistencia interna. bueno, entonces escuchar lo último. ¿Puedes repetir lo último? La resistencia interna de cada celda se ve afectada cuando el módulo está dañado o solamente el voltaje. De hecho, la impedancia o la resistencia interna de la batería vendría siendo el valor más significativo en el diagnóstico de la celda individual. Si tenemos una caída de tensión, o sea, un voltaje bajo, va a hacer referencia a que tenemos una resistencia o impedancia alta. Puede ser que el valor de la batería o de la celda esté bajo por tiempo de descarga, o sea, estuvo mucho tiempo sin haber cargado, pero si es un módulo que se está usando constantemente, a mayor resistencia va a recibir menor voltaje. ¿Sí? Lo que yo entiendo, ingeniero, que Oscar de pronto le está preguntando es que, digamos, en los escáneres hay una forma que yo puedo medir el voltaje individual o por pack, o digamos en el caso de Toyota, y también puedo medir el nivel de resistencia interna de las celdas. En el caso de las baterías de níquel metalhidruro, de las que tenemos de Prius, obviamente en el escáner del T-String te deja de resistencia interna. Si llega a haber un problema de contacto en la unión, obviamente en esa presilla, ¿no? Entre tornillo y tuerca, esto obviamente genera un problema de contacto y por ende pues también puede variar el parámetro de medición de resistencia interna. Es de pronto lo que yo creía que Oscar nos está preguntando. Si Y hay mal afecta, contacto, va a afectar la resistencia. sí afecta, pero también hay que corroborar que los escáneres no miden no miden lo que mide este equipo. Claro. Lo que miden los escáneres es resistencia en DC de la batería. Entonces es un valor, pues también que se utiliza, pero no es, en orden de prioridad, no es el más significativo, por así decirlo, porque podemos llegar a tener falsos positivos. Eso lo explicamos en la clase. Bueno, lo vamos a explicar en la clase por un modelo eléctrico matemático que describe la batería. Pero en esencia, sí llega a afectar. A final de cuentas, lo que buscamos son parámetros, eh, buscar referenciar los parámetros. Hay parámetros que no necesitamos que sean altos y hay parámetros que necesitamos que sean bajos. En este caso, tanto el de contacto como el de la impedancia de la batería, para que conocimiento general, entre menor sean, van a ser mejor. Sí. Okay. Ingeniero, de pronto un apoyo para todos porque me causa una duda. Hablamos de microohmios, allá digamos en la medición de resistencia a microcontacto, ¿en qué unidades estamos trabajando ahí? Miliohms. O sea, un ohmio, y de pronto hagamos una escala, ingeniero, un ohmio, ¿a cuántos miliohms equivaldría? A 1000 Para que, miliohms. digamos, para que los estudiantes tengan en cuenta eso. O sea, un ohmio que es una resistencia muy bajita, ¿listo?
Un ohmio es igual a 1000 miliamperes. Ok. Y en el caso de la medición, ¿cuánto nos marcó en la medición la medición que hicimos en este momento? Marcó 0.17 milis. Ok, o sea, nos marcó el 17% de lo que del 17% de un ohmio. O sea, demos cuenta o sea, nunca va a ser cero, ¿no? Nunca va a ser cero, nunca va a ser cero, pero siempre va a tender a cero. Entre menor sea, va a ser mejor. Ok, No vamos a encontrar un cero realmente, porque tendría que ser un superconductor a menos 80 grados bajo cero. Pero como tal, nunca vamos a encontrar un cero absoluto. ok, ingeniero. Eso es muy importante lo que comentó el ingeniero Michel, porque, bueno, aquí tenemos 3 equipos. Tenemos 4 equipos. Tenemos el de microresistencia, tenemos el de el de aislamiento y tenemos el de impedancia. Los 3 miden ohms o miliohms, pero el de aislamiento mide megaohms o gigaohms. Por así decirlo, mide corrientes, perdón, multiplicación o sufijo hacia arriba y este es hacia abajo. Esa es la diferencia. Entonces por eso le es mucho la insistencia en las mentorías de entender bien lo que es la ley de Ohm. Porque si entendemos bien la ley de Ohm, vamos a poder interpretar los valores de referencia de estos equipos especializados. Si entendemos el valor de referencia de los equipos especializados, vamos a poder diagnosticar de manera Un correcta. escáner tradicional, digo, para los que tienen taller mecánico y que requieren estos equipos. Los escáneres tradicionales de automotrices no hacen las pruebas como lo hacen estos equipos. Son equipos especializados, ahora sí que para el diagnóstico eléctrico, no tanto por códigos. Aquí no vamos a conectar este equipo y nos va a decir código 04 es falla del cable. No, aquí tiene que ver con el conocimiento, la experiencia, el expertise, la capacitación y obviamente la propia herramienta que nos ayude a diagnosticar de manera adecuada y correcta. Aquí, pues en esta parte, el ingeniero Michel nos está ayudando con la interpretación de los códigos a través del escáner y ya nos da una orientación. Y ahorita lo que tratamos de explicar es valores, por así decirlo, en bruto, que hasta cierto punto el escáner puede llegar a identificar, pero estos valores no los va a ver a detalle. Entonces sí es muy importante que se aprendan muy bien a ley de Ohm. Aquí la compañera y tal nos va a ayudar a hacer la medición. Los guantes, Dani. Sí. Ingeniero, una pregunta, ¿la temperatura ambiente influye en el resultado de esa prueba? Sí, influye también. De hecho, los equipos traen un conector para poner un termopar. De hecho, lo que me ayuda aquí, producción. Aquí viene un conector para decir un termopar, porque la resistencia es un valor susceptible a la temperatura. Obviamente los materiales también son susceptibles a la temperatura, tanto el aluminio como el cobre. De hecho, aquí también lo tienen. También lo podemos tomar de referencia y los equipos también traen compensación para las temperaturas. ¿Lo puedes poner? Ahorita en este momento está relativamente fresco aquí en el EV Center. Bueno, aquí marca 20 grados centígrados. 20 grados, está fresquecito, ni frío ni calor. Entonces nos va a ayudar la compañera. ¿Cuál fue el, Daniel, que aflojaste? Bueno, hasta eso vamos a poder identificar cuál fue el que aflojó, pero... Sí, no, según yo fue este. Okay. Fue la segunda celda. La compañera nos ayuda a hacer la medición en el tornillo y en la plaquita a mediados de la plaquita. No importa si... No importa. Sí, no, en este caso no. En este caso no, siempre y cuando nunca toquemos ni el positivo ni el negativo con las ambas puntas. Ok, este lo pongo aquí y este lo coloco. No, aquí en la lengüetita. En el medio trata de ponerlo en el primero. Y es que el otro va el otro sí que. Bueno, igual si quieres en este y ahorita vamos en el otro. No, aquí mero en medio en la punta del en el tornillo, arriba. en el tornillo.
Ahí me. Parte superior del tornillo. ¿Cuánto nos da ahí, Dani? Aquí marca. Pero un tantito, dejen que se balanceen un poquito los datos. Presiónale bien para que Andamos en. Claro, de una. Ahí estamos ahorita en 5.2 milio. Pero estamos hablando que son 5.2. Sí, digo, cuando normalmente la otra tuvimos punto 17-15 milio. ahí tenemos como 10 veces más ese valor. ¿Cuánto aflojaste el tornillo, Dani? No, no, En más. grados. No, yo creo que con unos. Media vuelta, un cuarto de No, vuelta. fue un cuarto, yo creo. Un cuarto de vuelta. No, menos de un cuarto. Un octavo, yo creo. Sí, nomás literalmente. sí. Tenemos un comentario en el chat, nos pide Juan Roberto, dice, es importante la indicación del instructor de dónde probar y qué puede pasar si se equivoca. ¿Es importante qué? Es importante la indicación del instructor de dónde probar y qué puede pasar si se equivoca. Afirmativo, sí. Siempre hay que tener las precauciones adecuadas y ver o inferir cuáles son las posibles implicaciones de que no hagamos, por ejemplo, que se nos olvide apretar un tornillo de una batería de alto voltaje. Eso es catastrófico para el vehículo. Supongamos que se nos olvida apretar el tornillo general de todo el pack. O sea, el del más positivo o el del el más negativo. Ese tornillo, cuando pasemos un tope o un bache aquí en las ciudades de Latinoamérica, se va a ir aflojando, se va a ir aflojando. Va a llegar un momento en el que va a generar un espacio o una separación. Cuando esté fluyendo alto voltaje y alta corriente entre una separación, o sea que no haya material metálico conductivo, va a generar un arco eléctrico y pues ya saben, ya han visto los videos qué pasa con los arcos eléctricos. Entonces eso llega a ser peligroso y es una de las fallas más recurrentes en el incendio de un vehículo eléctrico o de micromovilidad en general. Los puntos de contacto se deben de corroborar, tanto mecánico, pero con mayor énfasis en el apartado eléctrico, porque ya no es 12 volts, ya estamos hablando de 144 volts a, no sé, 20, 30 amperes. 6.5. 6 amperes. De todas maneras, hay un valor muy alto en corriente, pues. Entonces, para la compañía, ¿qué significa que tengamos alta resistencia ahí? En comillas, porque ¿cuánto fue, Dani? ¿5 qué? 5.5 por usted. 5.5 miliohms es totalmente superior a 0.1715 miliohms. ¿Estamos de acuerdo, no? O sea, este es 0.17 y este es 5.5. O sea, entre comillas, esto es alto, pero sigue siendo un valor muy por debajo de lo que es un ohm. ¿Por qué necesitamos equipo especializado? La pinza perimétrica convencional no puede llegar a realizar esa medición. Ahorita lo vamos a corroborar. Pero aquí muy importante, ¿qué significa, compañera, qué significa que esto esté alto? Y aparte de tener cuidado, exacto, hay que apretar más la tuerca. Lo aflojamos intencionalmente, suponiendo una falla de vibración o una omisión del error humano de no apretar con el torque adecuado. El negro siempre va a ir abajo. No, es indiferente en este caso, siempre y cuando sean en el mismo polo. Ahorita lo que estamos haciendo es, la batería tiene un polo, o sea, polo positivo. Y de este lado, pues tiene el polo negativo. Si nosotros con este equipo hacemos medición en positivo y negativo, o sea, lo que se conoce como diferencial de potencial, ese equipo se quema el fusible. Entonces, hay que tener precaución. Nosotros nunca vamos a hacer esto. Con este equipo nunca vamos a hacer esto. ¿Positivo o negativo? No.
Con el de baterías, sí, positivo o negativo, no pasa nada. Pero con este de micro resistencia o valor equipotencial o resistencia de contacto, siempre va a ser sobre el mismo polo, tanto en el positivo positivo o negativo negativo, pero nunca sobre otro polo diferente, porque lo que hace es que, por así decirlo, le inyectamos energía al medidor y el medidor lo que está haciendo es inyectar batería también, entonces se entran en corto y se quema el fusible. ¿Ok? Grado. Ingeniero Michel, ¿tiene algún comentario? Bueno, en el caso de la batería del BMW i3, yo tuve la posibilidad de armar una batería un BMW i3 que tiene 96 celdas, está dividida en 8 packs, cada uno de 12 celdas. Lo que se encuentra, que luego les muestro, es que las celdas van soldadas o sea, no trae tornillos y tuercas, sino van soldadas con la finalidad de reducir este tipo de situaciones. Pero ¿cuál es el problema? Que si se me daña una celda, yo no puedo desoldar, debo cambiar todo el pack de batería, todo el módulo. Aquí, por lo menos, cuando tenemos de tipo de ingeniería, de tipo de diseño, me permite a mí de pronto reemplazar, obviamente si es viable, y pues, obviamente hacer el desarme y nuevamente montar. Pero hay que tener muy en cuenta esto, que cuando de pronto hagamos un trabajo, que hagamos un despiece, pues es importante, uno, tener en cuenta el orden operacional, como se arma y se desarma. Segundo, el tema del apriete. Ese tema, obviamente, del torque. Un compañero preguntaba, ¿qué pasa si hay sulfatación, obviamente, en una pieza? Cuando hay sulfatación, como hay intercambio de material, obviamente se pierde cierta cantidad, digamos, de contacto. Entonces, puedes darle el torque adecuado, pero si hay resistencia muy alta, obviamente aquí generamos una caída de voltaje y por ende podemos tener un inconveniente de un arco eléctrico. Entonces, aparte del torque, es importante la prueba de microresistencia con la finalidad de que tengamos perfecta conductividad en el sistema. Correcto. Sí, en algunos vehículos optan para tratar de disminuir la falla de vibración en la unión mecánica, que es tuerca y tornillo, hacerlo por soldadura. Ahí en este caso, pues como comenta el ingeniero Michel, es un poquito más complicado porque el despiece o la reparación a nivel celda es un tanto más complicada porque pues, no podemos reemplazar mecánicamente de manera sencilla. Tendríamos que tener primeramente la celda nueva y tendríamos que tener un soldador, ya sea de láser o de arco o de puntos, o un soldador especializado según el fabricante lo esté utilizando para hacer un reemplazo de alguna celda dañada. Que ese ya es una reparación pues ya un poquito más complicada, compleja. En este caso, si llegásemos a diagnosticar que algunas de las celdas están dañadas, relativamente sería muy fácil reemplazarlas porque pues, solamente es de aflojar las tuercas de las uniones y reemplazarlas por celdas que estén en buen estado. Las podríamos conseguir en un despiece o seguramente no creo que los fabricantes te vendan celdas individuales. Entonces, también ahí es al menos para el sector de Latinoamérica, es un área de oportunidad en la reparación de los híbridos eléctricos. ¿Ok? Ok. Tenemos Hay una algunas pregunta en el chat, preguntas. hay una pregunta en el chat que dice que si se puede considerar un torque estándar para la aprieta de las tuercas. Pues no, porque depende del área de contacto mecánico. O sea, podemos tener un tornillo, un diámetro pequeño, y una tuerca de un área grande que con un torque ligero pueda llegar a tener buena unión. Y podemos tener todo lo contrario, donde no tengamos una sección o una tuerca muy grande y necesita un torque muy fuerte para hacer buen contacto eléctrico. En este Entiendo. caso, pues no tenemos, como dice el ingeniero Michel, no tenemos el valor de referencia del torque de los tornillos, pero sí vamos a tener un valor medio de la medición de la resistencia de contacto. Compañera, igual aprovechemos, hacemos otra medición, igual ahora pero de este lado, por favor, para ver si es cierto que estábamos más o menos debajo del 0.17 miliohms. El otro tornillo, uno en medio y uno en la parte de arriba del tornillo. ¿Cuánto tenemos, Dani? Punto 1440 y... Bueno, ahí ya se movió tantito. 0.1440.
16. Nacional largo. 0.14. No importa los últimos dos dígitos, los primeros dos están bien. 0.16 ahí. 0.16. 0. Ahí quiere decir que estamos bien, o sea, estamos buscando una media, un valor por medio. Ya tuvimos 0.17 y luego tuvimos otro valor, ¿no? Sí, tuvimos, bueno, con el que sacamos con el battery tester fue .28. Bueno, ese es diferente. Sí. Y bueno, tenemos 0.26. sí. Entonces ya más o menos deberíamos de conocer que las tuercas deberían estar apretadas a ese nivel de impedancia. ¿Sí? O sea, como es está, Sí, en efecto. Ahí ya podemos significar que, por ejemplo, ¿cuál fue esta, Dani? Esta, no, la segunda. Esta era la que estaba floja. No, muy floja. La aflojamos. La aflojamos. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas en el chat? ¿Hay criterio de cuánta resistencia debe haber como para ya empezar a revisar la conexión? Muy alto. Normalmente podríamos estar hablando de cuando ya tenemos arriba de 1000 ohms. Cuando tenemos, o sea, de un valor de 1000, o sea, cuando tenemos 0 punto y algo, es un buen contacto. Cuando tenemos arriba de 1, 2, 3, 4 miliohms, ya podríamos tratar de averiguar si está flojo, ¿no? Gracias. También depende del nivel de tensión, pero es un valor relativamente de referencia. Si se llega a barrer un tornillo de una celda, será necesario cambiar esta. Si en este caso, como vienen, sí se puede cambiar la celda, vaya, se desarma, pero sí se tendría que estar cambiando el tornillo, porque pues no hay una forma de sujeción. Bueno, la celda, perdón. Sí, se tendría que estar cambiando la celda, porque pues, ya no hay una forma de sujeción idónea para este caso. Ya identificamos la celda dañada. ¿Podemos medir la resistencia de conexión, de contacto? La celda dañada pueden medir resistencia de contacto. Ah, sí. Sí, ahora, pero quiero comentar que una celda esté dañada no significa necesariamente que vaya a tener un mal contacto. Puede tener un buen contacto eléctrico, o sea, buena resistencia de contacto, pero la celda en sí esté dañada internamente. Y a la inversa, puede ser que una celda buena tenga una mala resistencia de contacto. Por eso son pruebas diferentes y son valores diferentes y en esencia estrictamente son valores significados diferentes. Nuevamente les comento. Uno es resistencia en DC y otro es Z, que comúnmente nosotros le llamamos resistencia interna de la batería o resistencia de contacto a la de la tuerca y tornillo. Le llamamos resistencia, pero estrictamente es una impedancia interna de la batería y el otro es una resistencia de contacto. Y está también el valor de resistencia de equipotencial, que ese es otro valor de referencia para pues, el chasis. Hacemos cambio y no sé, a que nos pueda comentar el ingeniero Michel. Podemos pasar también a la prueba de aislamiento, que es ahí totalmente lo opuesto. ¿Qué te parece? Sí, avancemos con eso, avancemos con eso. Tenemos borrador. Es importante la prueba que hicimos acá, medir obviamente la prueba esa prueba se llama de microresistencia de contacto, ¿cierto? Es la primera. La otra fue la de aislamiento galvánico de alto voltaje de la celda con respecto a la carcasa. Que inclusive los vehículos de serie constantemente están monitoreando eso. Si yo tengo un problema de que un circuito de alto voltaje se me vaya a tierra, pues obviamente tengo una condición de funcionamiento del sistema como tal que me está indicando eso. Y aquí un compañero hacía obviamente la prueba, hace la pregunta de que hacer ese tipo de prueba de medición de microresistencia, si es importante y básica en retrofit. Claro que sí, porque a mí se me aloja una tuerca y pues obviamente mira lo que puede pasar. A la base de una tuerca tengo resistencia, arco de voltaje y pues obviamente puedo tener una generación de una chispa y como tal combustión en una celda de litio. En efecto, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Ahorita vamos a hacer totalmente lo opuesto con la ayuda de, ¿cuál es su nombre? Antonio. De Antonio. A poner Antonio.
Ahorita hicimos Saludos, Santo. RDC y voltaje. Es lo que hicimos. Resistencia de contacto y voltaje. Ahora vamos a hacer prueba de, se le llama insulation test o prueba de aislamiento. ¿Sí? ¿En inglés o en español? Para eso vamos a utilizar el medidor o tester de aislamiento. Haciendo este que está acá. ¿Cómo se realiza la prueba de aislamiento? Daniel, explícanos el procedimiento. Ok, bueno, primero antes que todo, como me lo han explicado, como me explicaron a mí, es bueno, primero antes que todo tenemos lo que viene siendo nuestro aparato, que es un mega. Aquí nos va a medir la resistencia en megas. Eso hay que saber diferenciarlo. Los otros son en milis y en este caso son en megas. Ya aquí ya cambia la mayúscula. Aquí para esto, bueno, ahí para esto tenemos nuestro aparato. Primero antes que todo hay que visualizarlo. Y bueno, ahí se alcanza a notar en este apartado tenemos diferentes voltajes. Tenemos 50, 125, 250, 500 y hasta 1000 voltios. Esto hay que saber, pues, para qué. ¿Ok? En este caso, bueno, yo como normalmente la hago es en la prueba de GDT, en la batería de fríos. Entonces, esa batería anda manejando alrededor de 201 voltios hasta los 230 más o menos. Ok, ya cargado. Bueno, se podría decir al 100%, pero pues nunca llega al 100%, siempre está al 80%. ¿Ok? Y pues bueno, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí nos traen diferentes puntillas, nos trae tanto unas puntas como unas pinzas. ¿Ok? Una pinza, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí nosotros vamos a inyectarle voltaje, porque ocupamos ver la resistencia o el aislamiento. La resistencia en la que está... No. La resistencia de aislamiento. La resistencia de aislamiento. ¿Cómo medimos esto? Estresando. Exacto. ¿Cómo estresamos esto? Normalmente el componente que queremos, o por ejemplo, si vamos a checar un cable de alto voltaje, en este caso, no sé, lo del inversor, que va del inversor hacia el motor eléctrico, pues hay algunos que están sometidos a 200, 300, tantos voltios. Entonces, si nosotros le aplicamos una fuerza de tensión de 200 voltios, pues ellos ya están acostumbrados a eso. Entonces, la resistencia nos va a marcar una resistencia baja. A cambio, los manuales de reparación, a los que, por ejemplo, en el caso de Toyota, nosotros tenemos que inyectar 500 voltios para que nos dé una resistencia de tantos megas. En este caso, creo que eran 100 megas, algo así. Y ahorita no tengo manual de reparación y no estamos enfocados en eso. En esencia, lo que hace este tester es inyectar un voltaje superior al que normalmente los componentes llevan. Por ejemplo, la batería en su totalidad va a llevar 144 volts. Quiere decir que cualquiera de los módulos deben de soportar por lo menos 144 voltios. Pero nosotros, como decía Daniel, para estresarlo necesitamos aplicarle más tensión. ¿Qué más tensión? Pues no existe una regla como tal. Existen recomendaciones de que por lo menos el doble, se le pueda hacer una inyección de por lo menos el doble del voltaje. ¿Por qué? Porque entre más estresemos los aislantes, en este caso puede ser los cables, los contactores, el enclosure o la protección, vamos a poder tratar de diagnosticar lo que le pasó a la batería de litio ferrofosfato, que su aislamiento se venció por alguna razón. Puede ser algún daño mecánico, algún defecto de manufactura, no lo sé, alguna descarga parcial de la batería, se venció. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer ayuda de Antonio, que nos va a hacer la medición. ¿Cómo se hace normalmente? Diagnóstico y mantenimiento de El vehículos. terminal negativo lo aterrizamos. Nada más ahí les encargo el audio. Todo mecánico. Aarón tiene el audio abierto. En el negativo vamos a poner un caimán, normalmente porque va a masa, a lo que es el chasis o el enclosure. Y el polo negativo lo vamos a hacer con una punta para poder identificar. ¿Punta corta o punta larga? Aquí es importante que entre menor sea el punto de contacto, es mayor la seguridad. Entonces, eso es muy importante, las tapitas de los testers.
Esta punta es categoría de seguridad más alta que tener la punta mayor. ¿Por qué? Porque existe una mayor probabilidad de riesgo de que yo pueda hacer un contacto indebido con algún otro elemento. Elon Musk entró a la conferencia. O de que yo lo pueda hacer de esta manera. Entonces, si por ejemplo yo tengo aquí y hago alguna manipulación, está protegido. Si lo tengo de punta larga, tengo la mayor probabilidad de tocar algo que no sea adecuado. Es por eso que los equipos de medición particulares tienen estos elementos de protección. De igual manera, el medidor de dominio. Entonces, hay que identificar el chasis. ¿Cuál es el chasis? Pues normalmente la parte metálica que envuelve la batería, el enclosure. Entonces, la parte negativa va hacia, puede ser este tornillo, la parte del chasis, normalmente lo que contiene la batería. Ahora, como ya sabemos que esta batería es de 144 voltios, nosotros vamos a tenerla que estresar por lo menos al doble, pues. Entonces, aquí tenemos 50, 125, 250, 500 y 1000. En este caso, ¿cuál sería el doble del 144 según la escala? 250. 250. Nos vamos hacia 250, por lo menos. Y este equipo tiene un seguro. Ese seguro se libera solamente cuando ya tenemos conectada la punta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí preguntan, ¿no debes usar puentes eléctricos al usar el Mega? Sí, sí se debe de usar. Muy buena observación. La verdad, era para ver si están atentos. Está en la jugada, ¿eh? Bueno, pero hay algo importante, ingeniero, hay algo importante ahí. Cuando yo le digamos, hay colocar el equipo coloca los 250 voltios, pero a un amperaje muy bajo. Sí. Está bien. Sí, es un amperaje de microamperios o miliamperios, pero de todas maneras, un bailecito no nos quitamos. Como acá Daniel, con 48 y andaba bailando la Macarena. Entonces, ahora, ya tenemos los guantes de protección, puntos extra al que hizo la observación. Hasta la Monza, entonces ahí. Nos vamos a posicionar en 250 voltios. Ahora, no lo vamos a hacer individualmente por celda, lo vamos a hacer por todo el pack. Nos vamos a posicionar en el polo más positivo o en el polo más negativo. ¿Daniel, cuál es? ¿Son estos? Porque son los bus bar. Puede ser este, puede ser este. Sí, sí. Y si no lo conocemos, lo podemos corroborar con el multímetro. Para que cargamos. A ver, La medición debe de ser 80 volts. No. Bueno, esto ¿Con qué voltaje dijimos que íbamos a probar? ¿Una aquí? En el chat hay una observación, dice que el voltaje de medición dice como 80 voltios, teniendo en cuenta que es un módulo de 40, pero el tema es que el equipo tiene escala de 50, mírate el equipo, 50, 100 o 250, ¿cierto? Aquí no es la consideración del módulo como tal, aquí es la consideración del pack completo. Como la batería está en serie, el módulo, independientemente que esté separado, es de 40 voltios. Pero cuando le conectan los otros tres módulos, te hacen que fluyan a través de todas las celdas 144 volts. ¿Por qué? Porque todas están en serie. Entonces, yo testearla con 80 volts es, por así decirlo, no estresarlo. ¿Por qué? Pues si ya está acostumbrado a 144 y yo la estreso con 80, pues prácticamente no lo estoy estresando. Es por eso que consideramos el voltaje máximo de la batería y de ahí empezamos hacia arriba. En esencia puede ser arriba de 1 volt. Si es de 144, ¿cuándo lo empiezo a estresar? Cuando tenga 145, 146, 147, 148. No, normalmente los equipos no están diseñados para hacer un incremento del 1 en 1, pero existe la recomendación de que por lo menos sea el doble. En los manuales de recomendación, por ejemplo, desde el Toyota, la batería es de 200 volts y te pide hacer una medición de 500 volts. En este caso,
Inclusive pudiésemos llegar a hacer la medición a 500 volts. Las baterías deben tener el aislamiento suficiente para 500 voltios, pero en este caso solamente lo vamos a hacer con 250. ¿Listo? Sí. ¿Seguro de vida? Sí. Sí. Ahí ya la conectamos. Ojo, hay que mantenerlo Bien firme. bien firme porque vamos a inyectarle voltaje. Daniel, Ahí, producción. ¿nos ayudas con la liberación del seguro? Y empieza a marcar un valor de 500 megas. Ok, listo. Bajamos el seguro. Y recomendación. Alex, si ahí sí nos apoyas apagando tu micrófono, por favor. Gracias. Recomendación. Tocamos y hacemos un corto en la punta, por favor. ¿Ah, sí? Sí, literal. Para descargar cualquier remanente. Ahora, aquí, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos 500 megaohmios. No tenemos el manual. Yo tengo el manual del equipo y puedo decir que en 250 volts el voltaje máximo, el aislamiento máximo que llega a medir es justamente esto, 500 megaohmios. Entonces, a ese nivel de tensión, tener 500 megaohmios o megaohms está bien. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a repetir por todos los módulos y esta prueba se repite en todos los elementos de alto voltaje. Controladora, cargador de CDC, inversor, cables del motor, contactores, relays, todo lo que tenga que ver con alto voltaje, lo hacemos para verificar la integridad del aislamiento. Aquí, ¿qué hicimos? Antonio, por eso, ¿qué hicimos, Antonio? ¿Qué significa? Que no hay contacto entre los bornes, ya sea positivo o negativo, de las celdas con algún elemento de la carcasa. Excelente. Del chasis. Excelente. Quiere decir que el aislamiento de las celdas está bien. En este caso, si tuviésemos alguna dañada, como la que tuvimos acá de litio ferrofosfato, el valor de resistencia de aislamiento empieza a bajar. No necesariamente va a ser cero, puede ser que sea, no sé, 350. O ahorita, si nos ayuda alguien más, vamos a hacer otra prueba. Si llega a bajar, el valor de resistencia de aislamiento siempre va a tener que tener positivamente. Nunca debe de empezar a subir y luego bajar, y luego volver a subir y luego bajar. No debe de hacer ese comportamiento. En esencia, si conectamos el equipo y se mantiene en 500 megas, está bien. Lo podemos estresar, por ejemplo, 60 segundos, 1 minuto y medio. Si en ese tiempo llega a bajar repetidamente, quiere decir que está mal también. Gracias, Antonio. Vamos a solicitar que nos ayude alguien más. Está bien. De hecho, dijeron que... Ahí, si quiere pasar Esaú. Ah, bueno, ahí viene Diego. Ya, pásale. Ahí viene. Sí, pero tengo una pregunta. ¿No hay un riesgo de, si te pasas del límite de la batería, que al inyectarle tanto voltaje pueda descomponerla o hasta generar un peligro? Sí, sí se puede siempre y cuando estresemos demasiado la batería. Por ejemplo, si esta batería yo le meto 3000 voltios, pues seguramente le voy a pasar, le voy a hacer algo de daño. Por eso normalmente la recomendación es el doble. Prácticamente todos los fabricantes te deben de garantizar el doble por elementos constructivos de seguridad. Ah, muy bien. Sí. Vamos a hacerlo por ahí. A ver, bueno, primero antes que todo, hijo, como se pudieron haber dado cuenta, ¿qué fue lo que no hizo Antonio antes? No checó los guantes de seguridad. No checó los guantes. Entonces, Diego, antes de que empieces a manipular tú, Diego, por favor, asegúrate de eso. Y como los checo, dirás. Los checo. Hay diferentes formas de checarlos. Hay una bombita de aire que tú pones el guante y se infla solito y ya. Si ves que se infló, pues ahí está. Si no hay fugas de aire. Ok. Entonces, bueno, pones tus manos, bueno, todos así. ¿Para qué? Para que tú lo vas a dar vueltas.
Al momento de que le des vueltas, este se tiene que inflar, en todo caso. Si ves que mantiene el inflado, infladito. Por ahí se ve infladito. Este está bien. Dale otra vez, hijo. Tú puedes. Está inflado. Bueno, Ahora sí. Ahí está inflado más, así se va todo bien. Oye, así le quedó flojito, pero eso queda muy bien. Eso quiere decir que ya puedes trabajar de una forma segura, por así decirlo. En este caso ya vi que trae un calzado idóneo, ¿Chanclas? chanclas, pero está bueno. No se crea, no trae chanclas. No, sí me pasa que trae chanclas. O cuando vengan al Ibis Center, intenten traer zapatos directos. Sí. Sí, o porque si nos han pasado que vengan en guaraches, otros en short, no, ahí sí los he visto. Pero, ¿listo, ingeniero? ¿Qué prueba realizaremos ahorita? Vamos a repetir la prueba de aislamiento. Sí, por favor. Y le permites el guante para que se lo pueda Bueno, poner. pero Diego deberá colocarse los guantes anaranjados ante los que están al lado izquierdo del equipo. No debe trabajar con los guantes sin las manos protegidas. Bueno, si quiero potes. Los pone y colocarse los otros encima. Sí, así es. Recuerden que los guantes traen 3 niveles de protección: el básico, el de caucho y obviamente el de carnaza, pero ponemos con 2. Pero sí, pues bueno, vamos a realizarla con otro módulo. Y pues bueno, hay que identificar primero, antes que todo, cuál es nuestra celda positiva. En este caso, como vamos a suponer, no sabemos cómo es la forma o no sabemos cuál es la celda positiva, cuál fue la prueba que realizamos ahorita para ver si es positiva y cuál es negativa. checar si el voltaje va a ser negativo o positivo. Si es negativo, significa que tenemos el positivo en el lado negativo. Ok, muy bien, sí aprendiste. Muy bueno. Falta mencionar que la prueba también se puede hacer del negativo hacia el chasis y del positivo hacia el chasis. O sea, indiferentemente de las terminales. De hecho, la prueba se hace en las dos terminales, tanto en la positiva como en la negativa. No necesariamente en la positiva. Que inyectemos tensión al porne negativo no significa que vamos a entrar en corto. Sí, hay que entender eso. Sí, eso a los conectores centrales o a las terminales más positivos o más negativos se les conoce como bus bars o conectores este es tu positivo. en riel o en tren. ¿Cómo los conocen allá en Colombia, ingeniero Michel, a los bus bar? Está ocupado. Ahorita corroboramos esa información. Porque depende de la literatura. Obviamente en diferentes países lo llamamos de diferentes maneras. Aquí en México, pues con la cercanía de Estados Unidos, muchos de la terminología que utilizamos es pues como lo utilizan los americanos. Puedes ponerlo en tierra. Ya regresó el ingeniero Michel. Perdón. Ya regresó el ingeniero Michel. Sí. ¿Qué espera? Dime. ¿Cómo le conocen en Colombia a los bus bar? A los bus, perdón, repíteme el término. A las a las barras que conectan todas las terminales con positivo o negativo. Igual, bus bar, igual. O sea, es más, es un término que muy pocas personas conocen. Dicen plaqueticas, chapeticas, dicen chapetas de unión. Pero el término técnico es bus bar, que obviamente no se conoce. Ahora, esto lo encontramos, afortunadamente, estos packs de celdas de esta batería trae esos bus bar, porque las que yo he visto de litio vienen como tal compactas todas y no te dejan hacer nada. Por ejemplo, en el caso de las baterías de Kia Niro y de Hyundai Ioniq, que son baterías de una empresa, obviamente también que ensambla con ellos, trae 4 módulos, pero tú no los puedes desarmar. Simplemente puedes llegar, destapas unas bases para poder medir las celdas, pero no puedes desarmarla como en ese caso. Tenemos obviamente los puentes. Yo después les puedo compartir de pronto cuando haremos un tema de esos,
una batería que yo desarmé y pues obviamente me tocó hacer carga y balanceo, pero sin quitar las celdas. Un poquito más complicado en este caso. Sí, 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 complicadísimo. Me demoré semana y media. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero Michel, por compartirnos cómo se comentan allá la nomenclatura. Pero igual que pero ponen por el negativo, por la tierra, o carrocería, masa. Más aplauda. Ahí o. Sí, ahí está. Y ahora sí. Y ese lo vas a Bueno, poner pues, a bordo positivo. Hay que ponerlo en polo positivo y mantenerlo fijo sin separarlo. O sea, hay que mantener una buena presión. No hay que titubear ni tener pulso maraquero. 250 volts, liberamos el seguro. Ahí está, 500 megas ohm. Por ejemplo, en este caso lo podemos dejar un par de segundos y corroboramos que la resistencia no vaya a bajar. O sea, estamos estresando el aislante. Ahí, siempre y cuando, hay que recordar, por ningún motivo se les vaya a ocurrir tocar la masa de la batería. O sea, por ejemplo, ahí Daniel, si le mete la mano, le va a pasar lo mismo que la vez pasada, pero multiplicado por 5. Entonces, ojo ahí. Bajamos el seguro, hacemos cortocircuito con la punta, en la roja a la negra. Para... Sí, sí, tócalo. Eso es para descargar cualquier corriente residual que haya quedado después de la prueba. Y listo. Ya corroboramos que tenemos 500 mega ohms en este otro pack. Y si se fijan, hemos estado hablando prácticamente de lo mismo. Impedancia, resistencia y ahora resistencia de aislamiento. Hay que saber identificar el nombre correcto, no como el que yo dije, y el valor de referencia correcto. En este caso, entre mayor sea, es mejor. En el caso pasado, ¿cuál era la referencia? Entre menor sea o entre mayor sea. La de contacto. Entre menor sea, ¿qué? Mejor. Exacto. ¿Y aquí? Entre mayor, mejor. Exacto. ¿Listo? Vamos a pasar a alguien más. ¿Qué nos falta? ¿Cuántos nos faltan ahí arriba? Saúl ya está. Sí, igual, si quiere ahí Esaúl Junior o Esaúl Mayor, quien quiera de los dos. Quedan 10 minutos. Preguntas, ingeniero Michel y Román, para seguir con el proceso del arreglo de este vehículo, del híbrido, que No, pues continuaría. Es que... listo, no. Bueno, pues creo que queda claro el procedimiento de medición de microresistencia, que es importante, es algo que no se hace generalmente. Demos cuenta que en el caso del taller convencional implica el uso de unas herramientas y unas técnicas importantes. Obviamente la capacitación, el uso de las herramientas. Esos equipos, en promedio, ¿cuánto pueden valer, ingeniero Román? Conjunto de estas 4 herramientas anda rondando los $7,000 aproximadamente. Los $7,000, ok, valor importante. Traducido a pesos colombianos serían 28 millones de pesos. Millones. En Colombia todos somos millonarios. Hay que 28 millones, pero mira, el salario mínimo aquí en Colombia está en 1.300.000 pesos. O sea, ¿El salario 1.3 millón, el mínimo. Ah, pero no, porque ponle tantos 2 cuidado, años que en la sería un promedio de $200, sería un promedio como de $300 el salario mínimo mensual aquí en Colombia. O sea, 1.300.000 mensuales. Damos en las mismas, no se preocupen. ¿Listo? Más o Pero menos. ponle cuidado, 28 millones de pesos sería el trabajo, o sea, sería 30 veces el salario mínimo mensual vigente en Colombia, para hacer una proporción más o menos de lo que hacen los equipos. Por eso la inversión es importante y también obviamente el cobro que tienes que hacer con respecto a un trabajo de estos. En efecto, por eso se le conoce como herramienta especializada, porque pues es especial, al igual que la herramienta aislada, pues no cualquier taller mecánico va a tener una mesa aislada, guantes, y sobre todo el conocimiento, la capacitación, que también es el valor agregado del costo que ustedes están aprendiendo. Sentados en su casita o aquí en el Living Center. ¿Cuál es tu nombre? Es Saúl. Es Saúl.
Vamos a hacer más pruebas. Tapaditos, decía Gus. Tapaditos porque aquí Frío. tapaditos, todos para terminar con la sección de las pruebas básicas, comentaba ingeniero Antonio, ¿cuál es el procedimiento para evaluarlas? Necesitamos también hacer la prueba más significativa para el balanceo de las celdas, que viene siendo la prueba de impedancia con el battery tester. Vamos a hacer una primera etapa. Una pregunta que traemos. ¿Se pueden volver a cargar? Sí. El battery, el azulito. Sí, es justamente lo que vamos a pasar. Primero tenemos que hacer una prueba de impedancia como estén, para tener un valor de referencia. Después, vamos a hacer una carga controlada de todos los módulos. Como ya a principio de la sesión aprendimos cómo identificar el voltaje máximo de carga, vamos a hacerlo módulo por módulo, o lo podemos poner en serie y los podemos hacer completos. Por acá tenemos otra herramienta especializada que es un cargador que tiene un nivel de carga de tensión y de voltaje es particular. Entonces, lo que debemos hacer, se puede hacer con un cargador o con una fuente regulable, es cargar las baterías. Pero nosotros no podemos empezar a cargar baterías antes de haber hecho lo que hicimos. La prueba de resistencia de contacto, la prueba de aislamiento y los valores de voltaje y los valores de impedancia. El de voltaje, el battery tester me indica voltaje e impedancia. Entonces, en los pasos a seguir, de esta forma, vamos a ir descartando posibilidades. Cargamos la batería y la vamos a dejar reposando un par de días. Volvemos a repetir la prueba de impedancia y debemos de ver una homogeneidad en el valor. O sea, que todos tengan el valor de impedancia. Si alguno destaca, sobre todo en el apartado hacia arriba, o sea, tiene más impedancia, es indicativo de que esa celda pueda estar dañada. ¿Qué tanto? Tenemos que hacer la medición. No podemos tener un valor de referencia porque son químicas diferentes, formatos diferentes, capacidades diferentes. Y después de eso podemos ya, y la ingeniera Michelle nos va a poder ayudar con los procedimientos. A lo mejor ir descartando si es el cargador o descargador, si es la parte de protecciones, si es el BMS, si es inclusive la propia batería de 12 voltios. Puede ser que la batería no cargue porque esté dañada la batería de 12 voltios. Eso también lo podemos diagnosticar con el battery tester. Producción. Puntas al battery tester. Ingeniero, una pregunta, en ese procedimiento de carga, yo cuando hicimos la evaluación de voltaje individual de celdas, yo vi unas celdas que marcan 350 milivoltios, yo creo que es la celda 33. Cuando vamos a cargar esa celda, obviamente el estar muy bajo, ni casi a cero, ¿cuál sería la precaución a tener en cuenta, sobre todo en el tema del amperaje? ¿Cuál es su recomendación? Normalmente tendríamos que saber la capacidad de la celda para empezar con una corriente baja. Aquí como tal, pues no podemos o no tenemos la referencia de qué voltaje es la celda. La podríamos sacar de la placa de cuál es 144 volts y cuánto es la capacidad. ¿Aparece ahí en la ficha? En los datos como tal, no, pero ahí investigando, en una vez que vimos que decía 6.5 ampere hora. 6.6 ampere hora. Lo que se puede recomendar es empezar con un 10%, 15%, 20% de esa capacidad. Empezar con corrientes bajitas para no saturar mucho la batería. Recordemos que la ventana de seguridad de la batería de litio está en mínimo 2 volts y tenemos muchas baterías debajo de 2 volts. No podemos llegar agresivamente a cargar a carga máxima. Tenemos que empezar a cargas pequeñas, 10%, 15%, hasta que superemos el voltaje nominal. Entonces, en este caso, ahorita no nos va a cansar la sesión, eso lo vamos a reservar para la siguiente sesión. La de la carga, sí, la impedancia sí lo vamos a hacer, pero la de la carga, pues lo vamos a hacer en la próxima sesión. Que los valores de las baterías, en este caso en el reporte que estamos mostrando en pantalla también, ya son valores que ya obtuvimos. Un poquito más a la derecha, dice valor de resistencia.
y voltaje. Ahí tenemos un promedio de 198 perdón, 1.98 miliohms y tenemos algunas baterías, por ejemplo, la primera 1.98 volts, la segunda 2 voltios y así nos vamos a ir todas las 40 baterías. Ojo con las que están mayor descargadas. Puede ser que esas tentativamente pudiesen tener una impedancia mayor. Aquí lo interesante es no hacer la prueba. Tenemos que hacer una prueba inicial y tenemos que hacer una prueba final cuando ya las baterías estén cargadas. ¿Por qué? Porque todas están a un nivel de tensión diferentes. No puedo tener un valor equiparable para todas porque la impedancia o la resistencia interna de la batería cambia según el estado de carga a la que se le conoce como el SOC. Entonces, vamos a hacer una medición de referencia para que sepan cómo lo hacemos y posterior a la próxima sesión hay que hacer un desarme y hay que hacer según las capacidades del cargador, cargarlas a corrientes bajas para llevarlas a mínimo nivel de tensión nominal y de preferencia nivel máximo de tensión. Adelante, mis estimados. Daniel, explica el procedimiento. Bueno, para que se pueda ver mejor en cámara. Tienes tu módulo de baterías. Sí. Ok. Tenemos lo que viene siendo las salidas de la celda, que son estos tornillitos, por así decirlo. Entonces, tú con las puntas, ya que ya te pusiste los guantes, ya que traes bien también tus botas, ya que ya estás bien, puedes poner una punta aquí. Aquí, chicos, el resultado, en dado caso que Saúl llegue a poner las puntas al revés, nos va a salir en negativo. Digo, aquí igual no tenemos ningún problema, nada más nos va a salir negativo el resultado. ¿Ok? Serían estas dos. No. Aquí, mira, si te fijas, las celditas van 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Por lo tanto, tú aquí las estás viendo de frente y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Entonces, si te fijas, tienes 10 de un lado y 10 del otro. ¿Ok? Entonces, los primeros dos, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo, son los de la primera celda. Por lo tanto, tú tienes que poner una punta. A ver, ¿le vas asomando tú? Tú tienes que poner, para empezar, la punta tú la tienes que poner derecha, firme. Por eso trae, si te fijas esta parte, trae un aporte de punte para que tú puedas apoyar el dedo gordo y puedas hacer mayor fijación. Entonces tú ándale así mero y la otra ahí. ¿Ok? Listo. Aquí ya nos arrojó el valor, nos dio 1.78 voltios, listo ahí. 1.78 voltios y 1.91 miliohms. ¿Ok? Entonces, ese fue el valor de la primera celda. Ya una vez que ya tenemos el valor, podemos pasar a la siguiente. En este caso, si se fijan, nos dio positivo. Si Saúl sigue con las puntas así, el siguiente nos va a dar negativo, pero no ocurre ningún problema. Trata de ponerlo más al centro esto. Más para acá. Así, muy bien. Aquí nos dio 1.84 voltios y 1.89 miliohms. ¿Ok? Digo, ahí aparentemente en el voltaje está muy similar. Dale. 1.87 voltios y 1.95 miliohms. Eso quiere decir que va más o menos bien. No, sí, falta Saúl, Mayor y Pacheco, Eduardo y no me acuerdo quién más. Ahí tenemos que tenemos 1.82 voltios y 1.93 miliohms. Eso quiere decir, bueno, hasta ahorita las 4 celdas que hemos checado traen más o menos un voltaje promedio de 1.9, 1.95 y al igual de impedancia andan similares. Por lo tanto, pues eso quiere decir, digo, no quiere decir que están bien, pero de perdido están diciendo que de perdido están balanceadas, por así decirlo. Digo, están bajas en voltaje, pero están balanceadas por el momento. 1.82 voltios y 1.96 miliohms. Dale, hijo. Aquí tenemos ya 2 voltios, 2.01 volt y 1.96 miliohms. Igual, esta ya y este ya por última celda es 1.79 voltios y 1.96 miliohms. Listo.
Y pues bueno, ¿sufriste alguna descarga, hijo? ¿No? No sentí nada, está seguro, no, bueno. Está seguro. Eso Va a agradecer mucho. Sigo vivo, según yo. A todos los participantes el día de hoy, muchas gracias por su participación. Vamos a seguir haciendo este tipo de dinámicas para que ustedes interactúen más, para que vayan aprendiendo de la mano de la parte de la teoría y la parte de la práctica. Para los que tienen el poder de visitarnos aquí en el Navy Center, y también agradeciendo al ingeniero Michel que nos está guiando paso a paso a través de este diagnóstico. Y como ya ven, es un caso real, no es un caso simulado, sino estamos tratando de que sea un ejemplo didáctico para que ustedes vayan aprendiendo y vayan teniendo el conocimiento empírico de diferentes marcas. Ya lo habíamos trabajado con el Jack, trabajado con el Tesla, con el Fitz, y ahora con este Honda. Ingeniero Michel, no sé si antes de despedirnos nos guste comentar algo para pendientes para la próxima sesión. No, importante. Allí que un momentico compartió una información el ingeniero Antonio. Ahí vimos obviamente el informe que el ingeniero Daniel sacó del levantamiento inicial de información. Aquí es muy importante, debemos tomar información en tiempo real. O sea, primero, ¿cierto? Cómo llega el vehículo, hacer las pruebas, hacer luego obviamente los procedimientos que el equipo y que el ingeniero Romano obviamente nos confirma. Y por último, nuevamente evaluar. Tiene que haber un cambio. Ese cambio tiene que haber un resultado. Recordemos que por ahora estamos mirando efecto falla, ¿cierto? Entonces, la idea es encontrar la causa raíz. Entonces, encontramos la batería descargada. Obviamente puede ser por temas de bajo nivel de celdas, ¿cierto? Que tuvimos en 2 celdas, o puede ser la consecuencia. Nos hace falta, después de que tenemos cargada la batería, ver cómo funciona obviamente el sistema IMA, cómo funciona su sistema inversor y cómo nos funciona obviamente el DCS, ¿listo? Entonces, aquí todavía estamos en la fase de diagnóstico y obviamente pues de acondicionamiento del vehículo. Por mi lado, muchas gracias. Excelente, Michelle. Bueno, digo, estoy aquí detrás de cámaras. Sería dar seguimiento en esta semana para llevar el proceso adecuado con cada módulo y tomar una decisión si vamos a balancear, a volver a cargar celda por celda, intercambio de celda, el cambio de la batería completa y poder tomar una decisión con el cliente para dar seguimiento a este proyecto que sería la sesión 4. Sí. La sesión de hoy es la 4. Igual hoy tuvimos invitado especial al ingeniero Román, maestro y titular de la materia Administración de la Energía en Vehículos Eléctricos, especialista en este tipo de aparatos de tecnología. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles, para dar seguimiento en conjunto con el ingeniero Michel y los ingenieros José y Daniel. Saludos a todos, gracias ingeniero Román, y pues que tengan excelente fin de semana. Chao, chao, chao. Les vaya bien. Buen fin de semana. O buena semana. O buen día para los que están en otro estado. País. Es que nos